Un rabino hasídico una vez oró esta oración: Señor del universo, quiero proponer un trato. Nosotros tenemos muchos pecados. Tú tienes mucho perdón. Intercambiemos nuestros pecados por tu perdón. Y si tú dices que esto no es un intercambio justo, entonces mi respuesta es: si no tuviéramos pecados, ¿qué harías con todo tu perdón? Hola, soy el pastor Jim Steenland y esta tarde quiero hablarles acerca del perdón de Dios. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, leemos donde Dios declara su nombre y algo de su carácter, de quién Él es. Lo vemos en versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él siendo Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Quiero llamar su atención a lo que Dios dice. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero Él continúa: que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios está diciendo: yo no puedo ignorar el pecado. ¿Por qué es esto? Porque Dios, si fuera que Él ignora el pecado, sería una violación de su justicia. El pecado tiene un precio. Lo que tenemos que entender es que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es paga? La paga es lo que uno gana por haber trabajado. Si nosotros trabajamos una semana, nosotros merecemos una semana de pago. Y sería injusto si el dueño de la compañía o el que nos paga no nos diera lo que nos corresponde. Y nosotros todos entendemos eso. Lo que no queremos es, no nos gustamos de que la paga del pecado es la muerte. No nos gusta la paga del pecado. Pero Dios, siendo justo, Él tiene que pagarnos lo que nos corresponde. Vea lo que Ezequiel 18, capítulo 4, y es repetido en versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El Antiguo Testamento ya había declarado la paga del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Es lo que Dios dijo a Adán antes del primer pecado. Dios le había dicho a Adán: Adán, si tú comes la fruta prohibida, vas a morir. Va a causar una división entre Dios Santo y el hombre pecador. Y las consecuencias van a ser la muerte. Adán comió la fruta y todos nosotros desde ese día en adelante, cada ser humano ha muerto. Entonces nosotros necesitamos entender que la paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que Dios nos debe por habernos pecado, Dios nos debe nuestro salario, nuestra recompensa, y es la muerte. Pero no termina allí. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese precio fue pagado. Alguien tiene que pagarlo.
Leemos en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado tiene consecuencias, tiene que haber sangre derramada. Y esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento desde el inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hace ropa de pieles de animales. Un animal tenía que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y Dios está dando un ejemplo, que el inocente tendrá que pagar por los precios de los que son culpables. Y esto es lo que encontramos en las Escrituras. Alguien tenía que morir, una persona perfecta. Los sacrificios en el Antiguo Testamento siempre eran animales perfectos. No podían tener ni una sola mancha. Tenían que ser sacrificados por los pecados del pueblo. Cada uno tenía consecuencias. Entonces, cada pecado tiene consecuencias y cada pecado demanda derramamiento de sangre para la remisión de pecado. En Juan capítulo 1, versículos 29, Juan el Bautista vio a Jesús caminando y leemos en versículo 29 de capítulo 1 del libro de Juan. El siguiente día vio Juan, esto es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumpliendo la profecía del profeta Isaías capítulo 53, donde leemos que Dios pondrá sobre este hombre, el Mesías, Dios va a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista vio a Jesús y dice: aquí está el inocente que va a tomar el pecado, que va a pagar el precio del pecado de todos los hombres. Juan capítulo 3, versículo 16, leemos lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama tanto que Él dio la vida de su amado Hijo, su Hijo unigénito, para morir en tu lugar y en mi lugar, para que el castigo nuestro, el precio de nuestros pecados, nuestra paga, sería puesto sobre Jesús. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener remisión de pecado. Lo vemos también en Romanos capítulo 5, versículo 8, el amor de Dios, el gran amor de Dios. Leemos lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros fuimos lo peor que pudiéramos ser, eso es cuando Dios demostró su amor y envió a Jesús para morir en nuestro lugar, para pagar el precio de tus pecados y el precio de mis pecados. Estamos hablando de cómo podemos tener paz, de cómo podemos nosotros disfrutar de la vida abundante, de cómo podemos nosotros tomar decisiones para que 2022 sea el mejor año de nuestra vida. Si nosotros estamos cargando todavía nuestros pecados, si estamos pensando que nosotros tenemos una solución, estamos miserablemente engañados. Cristo pagó el precio. Nosotros podemos ser libres de nuestros pecados por fe en Cristo Jesús, poniendo nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo. Nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados y podemos tener la paz que Dios quiere que tengamos. Podemos disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Que Dios te bendiga.